Bien, la práctica de hoy día tiene que ver con lo que es los microorganismos de aguas estancadas, ¿sí? Si bien una práctica muy sencilla, es una práctica bastante interesante, donde se pueden observar diferentes tipos de microorganismos en una gota de agua estancada, ¿no? Bien, vamos a definir primero qué es un microorganismo. Un microorganismo viene a ser un organismo vivo que se puede, que no para simplificar, ¿no? Sino que necesitamos de un microscopio para su observación. Entonces, los microorganismos, sí o sí, para su observación necesitamos de un aparato o de un equipo, que es el microscopio, para su observación y para su identificación. ¿Sí? ¿Para qué nos interesa o para qué nos sirve conocer los diferentes microorganismos que pueden existir en un cuerpo de agua? Podemos identificar qué tipo de microorganismo es y para saber si esa agua es un agua de buena calidad, por ejemplo, o me indica algún grado de contaminación, ¿no? Entonces, estos microorganismos, muchos de ellos son bioindicadores de buena calidad de agua, ¿sí? El simple hecho de que las aguas sean estancadas no quiere decir que no sean, o no quiere decir que todas las aguas estancadas sean contaminadas, ¿sí? Hay aguas que permanecen por bastante tiempo encharcadas, ¿no? Pero no son contaminadas, ¿sí? Y estos microorganismos son buenos indicadores de calidad de agua, ¿sí? Si bien se realiza análisis microbiológicos de agua, yo creo que han escuchado ustedes y que todas las cooperativas que se conocen que hay en nuestro país, las cooperativas que brindan un servicio de agua potable, realizan este tipo de análisis o de examen microbiológico. ¿Para qué? Para determinar la cantidad de estos microorganismos, ¿sí? Porque así como hay microorganismos que son patógenos o que pueden causar algún daño intestinal a cualquier persona, hay otros microorganismos también que son benéficos, ¿sí? Y si estamos hablando de microorganismos, pueden ser cualquier tipo de organismo vivo o de ser vivo que se encuentran dentro de los 5 reinos vivos, ¿no? Que están clasificados a nivel mundial, ¿no? Que son el reino protista, el reino monera, el reino vegetal, el reino animal y el reino fungi, ¿sí? La gran mayoría de los microorganismos que encontramos en aguas vienen a ser dentro de los que pertenecen al reino protista, ¿no? Más que todo son los flagelados, ¿no? Que se denominan también, o los protozoos, los protozoarios, ¿sí? Entonces, podemos encontrar microorganismos como ser hongos microscópicos, podemos encontrar bacterias, ¿no? Que pertenecen al reino moneras, podemos encontrar plantas también microscópicas, como es el caso de las algas microscópicas, ¿no? Que también son consideradas microorganismos de aguas estancadas, ¿sí? Entonces, todos estos organismos vivos podemos encontrarlos dentro de lo que se consideran como microorganismos, ¿no? Bien. Entonces, las aguas estancadas, como les mencionaba, se denominan a cualquier cuerpo de agua que se encuentre encharcado por más de 3 meses, ¿sí? Entonces, puede ser, se puede denominar agua estancada a las aguas que existen, a lo que conocemos los cuerpos de agua como lagunas, por ejemplo, ¿no? Algún charco que permanece por bastante tiempo y sin tender a secarse, ¿no? O lugares pantanosos también, ¿no?
Entonces, ahí encontramos una gran cantidad de microorganismos que viven en estos cuerpos de agua porque ahí encuentran el sustento en cuanto a alimentación y en cuanto a refugio, por ejemplo, ¿sí? Si bien en las aguas estancadas, lo que más se pueden encontrar son materia vegetal en descomposición, que son los restos de vegetales que caen muchas veces en estos cuerpos de agua y que se descomponen dentro de ellos, ¿no? Entonces, dentro de o sobre estos sustratos vamos a encontrar los microorganismos que nos interesan ver en un cuerpo de agua y que lo podemos identificar, ¿no? Entonces, a través de la identificación podemos hacer la descripción de cada uno de estos microorganismos y ver a qué reino de seres vivos pertenecen, ¿no? Entonces, como les mencionaba, que son buenos indicadores de calidad de agua. La mayoría de estos microorganismos que son buenos indicadores de calidad de agua vienen a ser un estadio larvario de insectos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las libélulas tienen un estadio larvario que colocan los huevos sobre el agua hasta que estos eclosionan y se convierten en larvas hasta adquirir o llegar al proceso de adultez, que es cuando ya prácticamente le aparecen las alas a las larvas, ¿no? Entonces, las libélulas las larvas de las libélulas son bioindicadores de calidad de agua, ¿sí? Algunos tipos de mariposas también colocan sus huevos sobre estos cuerpos de agua, entonces también son buenos bioindicadores de calidad de agua. Hasta el mismo mosquito, ¿sí? No coloca sus huevos en aguas contaminadas, ¿no? Como conocemos el mosquito del Aedes aegypti, ¿no? Que es el mosquito que nos causa dengue. Por ejemplo, ese mosquito nunca va a colocar sus huevos, ¿no? En un agua que sea contaminada, ¿sí? Pero sí en un agua estancada, ¿sí? Entonces, todos estos organismos, estos insectos que se denominan ya, colocan parte de su estadio evolutivo dentro de lo que son los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, esos son organismos que nos pueden indicar buena calidad de agua, por ejemplo, ¿sí? Si estoy hablando de buena calidad de agua, no significa que sea una agua potable o una agua bebible, ¿sí? Solamente estoy mencionando que no es una agua contaminada por residuos químicos, por ejemplo, ¿no? O desechos que me puedan producir contaminación de esas aguas, ¿sí? Entonces, vamos a ver los organismos o los microorganismos más comunes que se pueden encontrar en una muestra de agua estancada, ¿sí? Bien, entonces, cuando volvamos a las clases prácticas, yo les voy a pedir que lleven al laboratorio una muestra de agua estancada, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa muestra? Basta que sea unos 100 ml de muestra de agua que lleven al laboratorio con una pipeta ya en el laboratorio, una pipetita o un goterito de plástico, van a sacar una gotita, la van a colocar sobre un portaobjeto, colocan un cubreobjeto y lo observan directamente al microscopio, ¿no? Y es lo que, y lo van a observar tal como se los voy a mostrar en este momento, ¿sí? Cómo van a observar los diferentes microorganismos. Fíjense, este es viene a ser un gusano nemátodo, ¿no? Fíjense, ¿por qué sé que es un gusano? Por la forma que presenta y además por el movimiento, ¿sí? Este viene a ser otro tipo de microorganismo que también lo encuentro en un agua estancada. ¿Cuál es la característica de este microorganismo? Se denomina rotífero y pertenece al grupo del reino de los protistas o de los protozoos, ¿sí? Este tiene un movimiento autónomo. ¿Por qué? Porque se puede desplazar o mover de un lugar a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta unas estructuras que se denominan cilios, ¿no? Que es como unos pelitos, entonces los que les da el movimiento autónomo, ¿sí? No todos los microorganismos pueden desplazarse de un lugar a otro, pero sí la gran mayoría
tiene movimiento autónomo. Por ejemplo, este es un gusano denominado planaria, ¿no? Este gusano es también un flagelado perteneciente a los protistas, ¿no? Y tiene un movimiento por unas estructuras, ¿no? O la deformación que puede presentar de su cuerpo, ¿sí? Muchas veces. Entonces, este viene a ser otro microorganismo, un protozoo ciliado, ¿sí? ¿Cuál es el cilio? Fíjense, estas estructuras de acá que tienen en todo el contorno de su cuerpo son como unos pelitos, ¿no? Que le facilitan la locomoción y que se puedan trasladar de un lugar a otro. Vamos viendo otro tipo de microorganismo que vamos a poder observar en esta muestra de agua. Este microorganismo de acá es la famosa ameba, ¿sí? No tiene una forma definida su cuerpo, porque dependiendo del movimiento que tiene, ¿no? Pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ellas pueden modificar la forma de su cuerpo, prácticamente es como una masa gelatinosa, ¿no? Donde se pueden trasladar de un lugar a otro. Esta de aquí es una alga microscópica, ¿sí? Denominada cianofita. Esta no tiene movimiento autónomo, pero se desplaza por el movimiento del agua, ¿sí? Por el movimiento que tiene el agua con la acción del viento, entonces pueden ser desplazadas de un lugar a otro, ¿sí? Una característica de estas algas microscópicas, que son consideradas microorganismos, son que ellas pueden realizar la fotosíntesis, ¿sí? Gracias a la clorofila que tienen, por eso son de color verde. Estas, por si acaso, son consideradas plantas microscópicas, ¿no? Entonces, estas cianofitas realizan fotosíntesis. Se dice que las algas microscópicas, durante el día, ellas flotan hacia arriba del cuerpo de agua. ¿Para qué? Porque durante el día están los rayos del sol y ellas pueden realizar fácilmente la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ellas tienen clorofila porque son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que se pueden autoalimentar, ¿no? Entonces, este es el caso de las algas verde azules o de la cianofita. Este es otro tipo de microorganismo. También es un protozoo, ¿sí? Es un flagelado, fíjense, se puede trasladar autónomamente de un lugar a otro con bastante facilidad, ¿no? Puede tener una forma alargada dependiendo de la ocasión en la que se encuentra, pero su forma original de estos microorganismos o de este microorganismo viene a ser una forma ovalada, ¿no? Este es el caso de la euglena. Por ejemplo, esta es la euglena. Ahorita vamos a ver su forma original que presenta. Es esta de acá, ¿sí? Pero para desplazarse de un lugar a otro, ella se alarga fácilmente para pasar de un lugar a otro, ¿no? Estos son otro tipo de microorganismos que también lo encontramos en aguas estancadas, que vienen a ser las famosas diatomeas, ¿sí? En un cuerpo de agua vamos a encontrar gran cantidad de diatomeas. ¿Qué son las diatomeas? No son protistas, son algas microscópicas, ¿sí? También son consideradas plantas porque presentan clorofila en su interior y ellas también pueden realizar fotosíntesis como cualquier planta, ¿sí? Entonces, son alimentos, estas algas diatomeas, de muchos tipos de microorganismos, como es el caso de los protistas, por ejemplo, ¿no? Que se alimentan de este tipo de algas, ¿no? O de microorganismos. Fíjense, esa es la forma, tienen forma variada las diatomeas, ¿no? Y tienen una forma ovaladita. Esto es lo que hay en mayor cantidad en una muestra de agua estancada. Las bacterias. Fíjense todo el movimiento autónomo que tienen gracias a un flagelo que presentan estas bacterias de aguas estancadas, ¿no? Las podemos encontrar fácilmente en gran cantidad en la gran mayoría de aguas estancadas, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo
identificar a cualquier tipo de microorganismos que se encuentren en un agua estancada, ¿sí? Dependiendo de la forma que presenten, del movimiento, ¿no? De la coloración, muchas veces del movimiento que presenten o de los cilios, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar y estos son los microorganismos más comunes que puedo encontrar dentro de un agua estancada, ¿sí? Entonces, espero que tengan una idea ya más clara de lo que son, de lo que se refiere cuando escuchan la palabra de microorganismos, ¿no? Y qué es lo que se va a observar en la práctica, esta denominada microorganismos de agua estancada, ¿sí? Si tuvieran alguna pregunta sobre la práctica o la inducción de la práctica de hoy día. Doctora, estos microorganismos mayormente entonces estarían en los vertientes, se podría decir, ¿no? En esas aguas que son limpias. Sí, en las aguas, más que todo, se encuentran mayormente en las aguas que no tienen una corriente frecuente, ¿sí? Como por ejemplo en los ríos encontramos, pero en muy poca cantidad, ¿sí? Porque ellos están en lugares de aguas quietas, se pueden decir, ¿no? Podemos encontrarlo, este tipo de microorganismos, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve conocerlo? Para saber el grado de contaminación que puede tener un agua, ¿sí? Por ejemplo, un agua potable tiene que estar libre de estos microorganismos, ¿sí? Ni siquiera tiene que tener una alga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso se hacen los análisis microbiológicos de agua potable, por ejemplo, para que esa agua esté libre, o el agua que se extrae de los pozos de los pozos subterráneos estén libres de estos tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes les tocara trabajar, por ejemplo, en un laboratorio de análisis microbiológico de agua potable, y una vez sean profesionales, entonces, si detectan estos microorganismos, entonces tienen que colocarlo en su reporte, ¿no? Que sí había presencia de algunos de estos microorganismos, ¿no? Entonces, la mayoría de estas cooperativas, estos microorganismos no deben existir en las aguas que prácticamente son repartidas a las redes, ¿no? Y que por lo tanto llegan en nuestras casas a través de las cañerías y a través de los grifos prácticamente que tenemos en casa, ¿no? Entonces, para eso es bastante importante que ustedes conozcan y puedan identificar estos tipos de microorganismos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Si no les ha quedado claro algún tipo de descripción de cómo se los realicé de estos microorganismos, se los voy a pasar el video al grupo, ¿sí? De la clase de hoy día para que lo vuelvan a ver si tienen algún tipo de duda, ¿sí? Y así de esta manera despejen sus dudas, ¿sí? De todas maneras, como les mencionaba, una vez volvamos a las clases presenciales, nuevamente lo vamos a ver esto, pero ya van a tener un conocimiento previo ustedes de qué es lo que van a observar, ¿sí? Bien, entonces con eso concluimos, chicos, la clase de hoy día, la clase práctica, ¿sí? Y le estaré mandando la invitación para la próxima semana para que nuevamente volvamos a estar en contacto ya con otra práctica, ¿sí? Ya, doctora, gracias. Doctora, disculpe, Sí, en la clase no vamos a rellenar los cuadernos de guía. sí pueden ir rellenando, para ganar tiempo pueden ir rellenándolo, ¿sí? Las partes vacías que tienen en la guía. Pueden ir aprovechando, ¿no? Este tiempo y ir rellenando, ¿no? A medida de lo que le pide ahí en la guía. Pueden ir adelantando esa parte.
Dicen, pero ¿Hasta qué página podemos rellenar, doctora? Esta práctica es la práctica número 3 de su guía. no tenemos un grupo de WhatsApp con los que. Si desean, pueden hacerlo para que ahí me pregunten todas las dudas que tengan. ¿Sí? Me Y pueden para que nos mande los videos también, doctor. Ya, Vamos a crear un grupo. ya, agréguenme al grupo para que yo les mande la información necesaria o las dudas que ustedes tengan. Ya, doctora, gracias. Ya, bien, entonces, espérenme, voy a tomar la lista.